Vamos a iniciar el tema de hoy y antes de la introducción, quiero hablarles un poquitito acerca de nuestras creencias, las creencias de los adventistas del séptimo día. Bueno, yo soy profesora, así que los profesores preguntamos. Así que quisiera que estén atentos, pues si menciono su nombre, entonces para que conteste la pregunta. Es algo muy sencillo, ¿sí? Así que vamos a iniciar con una preguntita. A ver si alguien sabe. Vamos a preguntarle así directo a la hermana Grace, ya que nos ha estado ayudando. La hermana Grace. A ver, hermana Grace, ¿usted se acuerda cuántas creencias tenemos los adventistas del séptimo día? ¿Cuántas creencias? Son 28, Karen. Muy bien, tenemos 28 creencias y a veces ahí decimos que doctrinas, creencias y bueno, a veces se nos hace un colocho, pero tenemos 28 creencias, son 6 doctrinas y 28 creencias y cada creencia entonces va ligada a una de esas doctrinas. Ahora, algo que es muy importante, está bien, tenemos 28 creencias, pero ¿por qué son importantes? Porque es importante que nosotros tengamos en mente esas creencias. Vamos a preguntarle a la hermana Stephanie, ¿por qué cree usted, hermana Stephanie, que es importante que nosotros recordemos y tengamos en mente esas creencias que tenemos los adventistas del séptimo día? ¿Por qué considera usted que sería importante? Bueno, no sé mucho, pero siento que es como para, si alguien me pregunta, saber que esa es mi fe, que eso es en lo que nosotros creemos y lo que nos diferencia. Muy bien, ajá, muy bien, perfecto. Ok, vamos a preguntarle tal vez a mi familia Montoya, ahí puede que esté el hermano Kendall o su esposa, ¿por qué creen ustedes que es importante que conozcamos o recordemos las creencias? Bueno, buenas noches, hermanos. Creo que es importante porque las creencias en las cuales nosotros apoyamos nuestra fe son bíblicas en primer lugar. Y si son bíblicas, son la palabra de Dios. Y en cuanto conozcamos la voluntad de Dios, podemos tener una relación estrecha con Él, podemos tener confianza en esas promesas, en esas doctrinas. Como decía la hermana, también esas doctrinas nos van a permitir testificar y por medio de esas doctrinas nos van a permitir el crecimiento espiritual basado siempre en la luz mayor que es la Biblia. Excelente, muchas gracias. Exacto, como lo han dicho nuestros hermanos, es de suma importancia que nosotros las conozcamos, sí para testificar, también para que nuestra fe se afirme, para que crezcamos espiritualmente también. Entonces es importante que como adventistas las conozcamos, las repasemos constantemente. Quiero que veamos aquí un momentito cuáles son algunas de esas creencias. Ok, tenemos 6 doctrinas. Ahí las pueden ver en la pantalla. Tenemos la doctrina de Dios y ahí en esa doctrina tenemos la creencia de las Sagradas Escrituras, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A veces sabemos, sí, nosotros creemos en los dones, por ejemplo, en los dones espirituales. Muy bien, eso es una creencia. Nosotros también creemos en el sábado. Perfecto, eso está en la doctrina de la vida cristiana. Entonces, cada creencia que nosotros tenemos está ligada a una de estas doctrinas. Otra doctrina es el hombre, la salvación, la iglesia, la vida cristiana y los acontecimientos finales. Como pudieron ver tal vez por la lectura bíblica, nuestra creencia, la que vamos a analizar hoy, es una de mis favoritas y está incluida en la doctrina de los acontecimientos finales y es la creencia número 28, la nueva tierra. Ahora, nosotros puede que empecemos a soñar y digamos, bueno, tal vez alguien quisiera ir a París, ese era uno de mis sueños, otros tal vez quisieran ir a Italia, o como la hermana Cinia, simplemente aquí cerquita visitar a un familiar, o tal vez otros quisieran ir a la muralla china, dicen que se ve hasta desde la luna, entonces se imaginan qué impresionante ir a la China o tal vez al Monte Everest, y si no lo podemos escalar, no importa, porque nos dan todo el dinero y hasta podemos ir en helicóptero, digámoslo así.
o tal vez a las Maldivas para ver si es de verdad así de bonito como lo presentan en las imágenes. Otros tal vez dijeran, bueno, nos vamos a la luna mejor, ahora están haciendo hasta pasajes que se puede ahí pagar como $1.000.000 y puede ir a la luna. Entonces tal vez alguno quisiera ir a la luna o tal vez a Saturno y poder ver los anillos. A veces nos quedamos solo aquí y solo soñamos aquí, pero en realidad hay algo mucho más allá. Pero ¿será que habrá un mejor lugar? Algo mejor que cualquiera de esos lugares que nosotros acabamos de mencionar. Amén. Amén, sí. Tenemos a este señor. Este señor se llamaba Hofetzheim. Este señor era un famoso rabino polaco. Y este señor dice que un día recibió una visita. Y este visitante, ese turista, cuando entró a la casa de este rabino, se quedó muy asombrado. Y después de analizar la sencillez con que vivía este señor, porque lo único que tenía era, en un cuarto estaba lleno de libros y tenía una mesa vieja y una silla vieja, y eso era todo. Entonces, después de un rato como de estar analizando y tal vez encontrarle el sentido, el visitante le preguntó al maestro, maestro, ¿dónde están sus muebles? Y el maestro le respondió con una pregunta y le dijo, ¿y dónde están los suyos? Y entonces el visitante le dijo, no, pero es que yo no los puedo andar, yo aquí estoy de paso, este no es mi hogar. Y entonces el maestro le respondió, bueno, yo tampoco soy de aquí, este no es mi hogar, yo solo estoy de paso. Esta pequeña ilustración nos puede decir más o menos la situación de nosotros aquí en este mundo. Nosotros en este mundo estamos de paso y no debemos olvidarlo. Este no es nuestro hogar. Vamos a ir a Filipenses 3:20. Quiero que vayan conmigo a la Biblia, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 es un pasaje que quizá hayamos escuchado. Y dice así, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, nuestra ciudadanía no está aquí. Sí, nacimos en Costa Rica, o nacimos en Panamá, o en alguna ciudad, pero nuestra ciudadanía, cuando aceptamos a nuestro Dios, a nuestro Jesús como Salvador, está en los cielos. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Cuando Jesús oró en Juan 17, cuando él oró por sus discípulos y también por nosotros, porque dijo, por los que creerán, él dijo que no éramos de este lugar, sino que pertenecíamos al cielo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Dentro de muy poco, entonces, llegaremos a nuestro verdadero hogar, pero todavía no estamos ahí. Quiero que veamos lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de esta grandiosa creencia de la nueva tierra. Dice, muchos parecen tener la idea de que este mundo y las mansiones celestiales constituyen el universo de Dios. Es decir, que algunos dicen, no, Dios solo tiene la tierra y el cielo, allá donde están los ángeles, y nada más. No hay nada más y ya se acabó. Ahí solo hay un montón de rocas en el espacio y nada más. Pero no es así. Y vean lo que sigue diciendo el comentario. Los redimidos viajarán de un mundo a otro y la mayor parte de su tiempo será empleado en escudriñar los misterios de la redención. Y a mí me llama mucho la atención esa parte. Los redimidos viajarán de un mundo a otro. Sigue diciendo, y por toda la eternidad este tema, o sea, la redención, estará continuamente expuesto ante sus mentes. Los privilegios de los que venzan por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos están más allá de toda comprensión. Los privilegios de los que venzan con Cristo Jesús, obviamente, están más allá de toda comprensión. Nosotros vamos a tener privilegios que ni siquiera nos podemos imaginar. Todo lo que nosotros podamos tal vez imaginarnos con nuestra mente finita, Dios lo va a mejorar 1 y 1000 veces. Si nosotros nos ponemos a pensar ahí, dice que viajar de un mundo a otro. ¿Será entonces, nos podemos poner a pensar y nos hacemos las preguntas, ¿será que nos vamos a teletransportar o vamos a tener alas o habrá una nave espacial o algo de ese estilo para poder viajar de un lugar a otro? Saben que uno de los telescopios, ¿verdad?, más conocidos es el Hubble, y dicen que una vez
lo pusieron. Bueno, ahora hay mucha tecnología, ¿verdad? Entonces hicieron una toma de un lugar donde aparentemente estaba vacío y que no había nada, se veía todo oscuro y ahí supuestamente no había nada. Y parece que acercaron lo más que pudieron y para sorpresa de todos esos científicos encontraron una foto como esta, tomaron una foto como esta, que habían muchas más galaxias que nunca habían visto. Y es que nosotros vemos solo un montón de puntitos ahí brillantes, pero todas esas galaxias están llenas de estrellas, llenas de planetas. Dios es un Dios creador y nuestro Dios tiene no solo este mundo, sino que tiene muchos más. Y esos privilegios de viajar de un mundo a otro los vamos a tener nosotros si vencemos por la gracia de Cristo Jesús. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría estar en un lugar así? O se imaginan tal vez a la orilla de un río, sentados al lado de Jesús y Jesús contándonos historias, o tal vez con Enoc, porque en la Biblia solo hay unos versículos acerca de Enoc que nos dice que tuvo un hijo, que luego caminó 300 años con Dios y luego Dios se lo llevó. Nada más, pero no sabemos cómo fue el proceso. ¿Será que se fue en un carruaje de fuego como Elías? Entonces se imaginan nosotros sentados ahí y con Enoc y él contándonos todas esas experiencias, cómo vivió todo lo que nosotros hemos pasado a lo largo de la historia, pero él desde allá, ¿qué habrá estado haciendo? O tal vez hacerle preguntas a Pablo o tener lecciones de música con los ángeles. ¿Se imaginan un sábado cantando todos juntos, algunos en el coro, otros en la orquesta, con los ángeles? Tal vez si en esa tierra nosotros tal vez no nacimos o no pudimos desarrollar el talento del canto, y lo podemos desarrollar, imagínense, con uno de los ángeles que nos enseña a cantar o tal vez a tocar un instrumento. Nuestro potencial aquí en la tierra, sí, podemos alcanzar muchas cosas, pero es limitado. Pero vamos a estar en la tierra nueva por la eternidad y todos esos ideales que Dios tenía para nosotros los vamos a poder cumplir. Así que es una esperanza grandiosa que tenemos en esta creencia de la nueva tierra. Ahora, ¿no debiera esto entonces hacernos anhelar llegar a ese lugar? Sí, porque a veces nos centramos mucho en las cosas de este mundo y se nos olvida lo maravilloso del mundo que nos está esperando, ya sea en el cielo, ¿verdad? Porque recordemos que esa es otra creencia, ¿verdad? El milenio. Entonces, ya sea en el cielo o en la tierra nueva, nos esperan cosas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Los profetas, incluidos los que están en la Biblia, como la hermana White, los que tuvieron visiones del cielo, dice que no podían describirlos con palabras humanas. Nosotros no conocemos palabras que puedan describir la belleza de ese lugar. Entonces, solo tenemos esa esperanza, que lo mejor, lo más bonito que usted se puede imaginar, Dios aún lo va a mejorar 1 y 1000 veces. Entonces, esto debiera animarnos a vivir de acuerdo con el ideal que Dios tiene para nosotros, no para ganarnos un lugar, una entrada a la nueva tierra, sino precisamente en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por darnos esta grandiosa oportunidad de estar en ese lugar. Entonces esto debiera animarnos a buscar ese ideal y a ser más semejantes a Cristo cada día, que ese en realidad es el objetivo de nuestra estancia aquí en la tierra. Vamos a volver a la Biblia y vamos a ir a otro versículo que es base para esta creencia. Este versículo es Apocalipsis 21, 1 al 4. Entonces vamos a ir todos ahí a Apocalipsis 21, 1 al 4. Este es un pasaje muy conocido y es la esperanza de muchos, ¿verdad? Dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Hay una parte aquí que dice que el tabernáculo de Dios estará en medio de ellos. Y esto nos hace recordar cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y entonces Dios le dio instrucciones a Moisés para que hiciera el tabernáculo, porque él dijo, y yo voy a habitar en medio de ellos. Entonces, eso era como una imagen de lo que hay en el cielo. Y los israelitas tenían una reverencia hacia ese lugar porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahora imagínense, nosotros vamos a tener la oportunidad, por la gracia de Dios, vamos a tener la oportunidad de estar con Dios así, de verdad, cara a cara, en serio. Él va a tener su morada con nosotros aquí en la nueva tierra. Esta va a ser como la capital del universo, por decirlo así. Va a estar la ciudad santa aquí con nosotros. Entonces, ¿se imaginan? El privilegio, ese está entre los privilegios que no podemos ni siquiera comprender ni imaginarnos si llegamos a ese lugar. Entonces, debemos recordar siempre eso, que vamos a tener el privilegio de estar con Dios nuevamente. Cuando entró el pecado, una de las cosas que perdimos los seres humanos fue la comunión, la comunicación directa con Dios. Ahora necesitamos de otros medios, ¿verdad? Cuando vino Jesús también vino a restaurar un poco esa comunicación. Entonces, vamos a recuperar esa comunicación con Dios directamente. Ahora, el versículo 4 es uno de los más conocidos también, que nos trae mucha esperanza. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Yo creo que todos hemos llorado en algún momento o hemos tal vez perdido, hemos perdido algún familiar. O tal vez hemos ido de visita con los familiares o los familiares han llegado a nuestra casa, pero llega el momento en que tenemos que decir adiós o tal vez nos hemos mudado. Bueno, nosotros nos hemos mudado un montón de veces. Yo he vivido como en 20 casas diferentes. Entonces, hemos tenido que decir adiós muchas veces y nosotros a veces decimos, ¿cuándo se va a acabar esto de estarnos despidiendo, de estarnos moviendo de lugar? A veces mi familia viene para diciembre, algunos viven en otro país o vivimos lejos y cuando estamos todos juntos y cantamos y recibimos el sábado, nos sentimos tan felices de compartir juntos, de comer juntos, de reír. Y cuando llega el momento en que nos tenemos que ir cada quien a su lugar, da dolor, ¿verdad? Porque no queremos decir adiós. Pero en la tierra nueva ya no vamos a tener que decir adiós, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más lágrimas. ¿Cuántas familias han llorado por algún diagnóstico médico porque les dijeron que tenían un cáncer o una enfermedad terminal o les dijeron que tenía nada más tantos días de vida o tantos meses, tantos años, o tal vez nosotros hemos visto algún niño, algún bebé sufrir alguna enfermedad y uno dice, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Por qué si es un niño inocente? Y a veces no entendemos algunas cosas, pero debemos tener la esperanza de que muy pronto todo eso malo va a acabar. En la tierra nueva no va a haber enfermedad, no va a haber más llanto, no va a haber más muerte y no va a haber más despedidas. Tantas cosas que no entendemos, pero muy pronto van a acabar y eso nos debería motivar a seguir adelante. A pesar de todo lo que sucede en esta tierra llena de pecado, debemos seguir adelante porque nos espera algo mucho mejor. Y a veces solo vemos el sufrimiento de nosotros como seres humanos y le preguntamos a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué sufrimos tanto? Y a veces no nos ponemos a pensar que ese momento, cuando toda la maldad acabe, cuando todo el dolor acabe, también va a acabar el sufrimiento un poco para Dios. ¿Se imaginan ustedes el dolor que tuvo que haber sentido Dios cuando Lucifer se rebeló, cuando empezó a hablar mal de Jesús? El dolor porque él lo había creado. ¿Se imaginan el dolor de Dios cuando tuvo que expulsar a Lucifer y ver que se llevó consigo a muchos ángeles con él? ¿O se imaginan el dolor que le da a Dios cuando lo ve sufrir a usted? Entonces, no solo es nuestro dolor, también el dolor de Él va a cesar también. Entonces, debemos recordar que
que a pesar de la maldad que hay aquí, Dios está a nuestro lado y que Él también sufre cuando nosotros sufrimos y Él también está anhelando que llegue ese momento cuando va a haber cielo nuevo y tierra nueva, porque Él también va a estar gozoso de estar con nosotros. Ahora, hay una parte en este libro que yo estoy usando, que se llama En esto creemos. Hay una sección que se nos dice cómo podemos defender esa creencia que estamos estudiando. Y a veces algunas personas utilizan algunos versículos de la Biblia para refutarnos la creencia que nosotros tenemos. En este caso, se nos habla de 2 versículos que a veces utilizan algunas personas para refutar esta creencia o partes de esta creencia. Vamos a ver 2 de esos versículos. Vamos a ver uno en Isaías y otro ahí mismo en Apocalipsis. Vamos a ir a Isaías 65:20. Vamos a ir a Isaías 65:20. Y tal vez algunos ya saben qué es lo que dice este pasaje, porque también es muy conocido y se utiliza mucho cuando hablamos de la tierra nueva y del cielo nuevo. Pero vean lo interesante que dice aquí. Isaías 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces algunos dicen, espérese un momento, ¿no? Que va a haber cielo nuevo y tierra nueva y ya no va a haber más muerte, porque aquí dice que los niños van a morir de 100 años. Entonces, ¿sí va a haber muerte o qué? ¿Cómo es? Ok, número 1, nosotros debemos recordar que la profecía que aquí está anunciando Isaías estaba destinada originalmente para los israelitas. Entonces, esta profecía era para ellos. ¿Cómo iban a vivir ellos si vivían de acuerdo con el ideal que Dios les había puesto? Si obedecían a Dios y sus mandamientos, las bendiciones que iba a traer. Entonces, esta profecía está en ese contexto, en el contexto en que era para los israelitas. Si vivían de acuerdo a lo que Dios les había dicho, entonces ellos iban a llegar a tener estas bendiciones. Ahora, como los israelitas no cumplieron con la parte de ellos del pacto, y además cuando tuvieron la última oportunidad rechazaron a Jesús, al Mesías, a su Salvador, entonces esa profecía pasa a nosotros, ¿verdad? Que ahora somos como el Israel espiritual, somos la iglesia ahora de Cristo. Entonces, esa profecía ahora pasa a nosotros. Entonces, no debemos olvidar en qué contexto fue escrita esa profecía. Eso es muy importante. Además, eso de que un niño muera de 100 años, ¿cuándo ha visto usted un niño que tenga 100 años? ¿No, verdad? Entonces, eso hacía como referencia cuando los primeros seres humanos estaban en la Tierra, que vivían tantos años que a los 100 años eran jovencitos. Entonces, eso hace referencia y lo que nos está queriendo decir en un sentido así como poético, Isaías, sino que no va a haber muerte. Eso es lo que nos está indicando. Entonces, no debemos olvidar esos 2 puntos. Ahora, otro texto que utilizan es Apocalipsis 22:2. Vamos a ir a Apocalipsis 22:2. Y ahí está describiendo un poquito este lugar. Perdón. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y esa es la frase que utilizan en contra de esta creencia, que es para la sanidad de las naciones. Entonces dicen, ¿por qué si ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más llanto? Porque entonces dice que es para la sanidad. Entonces sí va a haber enfermedades. Pero a veces nada más agarramos frases y no vemos el contexto en el que están. Incluso si seguimos leyendo en el versículo 3 dice, y no habrá más maldición. Entonces ahí mismo, si seguimos leyendo, nos reafirma que no va a haber más maldición, no va a haber más enfermedad. Entonces, otra cosa tiene que significar. Este versículo de Apocalipsis 22:2 hace alusión así directa a una cita del Antiguo Testamento que está en Ezequiel 47:12. Y al final ese versículo dice, su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Es casi igual lo que nos está diciendo en Apocalipsis. Entonces, esta escena ahora de ese árbol de la vida también nos lleva a recordar el Edén.
¿Qué pasaba en el Edén? En el Edén había toda clase de frutos, de árboles frutales, perdón. También estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y también estaba el árbol de la vida. Pero ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Cuando cayeron, cuando entró el pecado. Ese árbol fue como el camino hacia ese árbol quedó cerrado y los seres humanos no pudieron alcanzar su fruto otra vez. Entonces, tenemos que ir como a ese lugar. Entró el pecado y entonces ahora los seres humanos no pueden alcanzar ese fruto. Dice Génesis, ¿verdad? Que hasta había una espada, habían querubines, Dios puso querubines y había una espada con fuego. Entonces, este versículo de Apocalipsis 12 utiliza una palabra que en griego tiene varios significados. Sus significados pueden ser servir, atender, ser servicial, atender a los enfermos y curar. Entonces, una posible traducción es que ahora el árbol de la vida, ahí está, o las hojas, van a estar al servicio del ser humano o van a servir al ser humano nuevamente. Entonces, lo podemos ver también como una restauración. Ahora que ya no va a haber pecado, los seres humanos vamos a tener la oportunidad de comer del árbol de la vida nuevamente, así como lo hacían Adán y Eva al principio, antes de pecar. Entonces podemos ver que está íntimamente relacionado. Ahora, el autor también nos dice que podríamos decir que de cierta manera serviría como para la sanidad, porque, a ver, cuando nosotros, si nos toca morir, vamos a morir y como estamos, así como hayamos dormido, vamos a levantarnos cuando sea la resurrección. Entonces, si era niño, pues como niño, simplemente que ya sin la enfermedad o sin lo que teníamos, pero vamos a levantarnos tal y como nos acostamos y con los rasgos de carácter que hayamos obtenido. Ahora, ¿será que cuando le llega el momento a cualquier persona, será que ya estaba a cabalidad como Jesús? ¿Será que ya estaba a semejanza de Jesús? Cualquier persona que ya haya descansado. Pues no, ¿verdad? No, seguro que le faltaba un poco todavía. Entonces el autor nos dice que también otra posible traducción para esto que dice la sanidad de las naciones puede ser que a medida que nosotros vayamos comiendo del fruto y de las hojas del árbol de la vida, nosotros vamos a ir alcanzando progresivamente esa estatura. Y el conflicto de los siglos nos dice, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. O sea, vamos a ir progresivamente hasta alcanzar esa belleza, esa gloria como la tenían Adán y Eva. Y es que Adán y Eva casi medían 3 metros. Nosotros somos altos, pero no le llegamos a Adán y Eva, ¿verdad? Y ellos eran simétricos, perfectos. Y nosotros no lo somos, ¿verdad? El pecado ha llegado a degradarnos en todos los aspectos. Entonces el autor nos dice que, imagínense si nos pusieran en una línea. Sí, nosotros estaríamos al final porque estamos en los últimos tiempos, pero también porque seguro seríamos los más degradados, ¿verdad? Por el pecado. Entonces, este árbol, en cierta manera, nos va a ayudar en ese crecimiento y en ese crecimiento en Cristo, siendo semejantes cada vez más a nuestro Dios y a esa gloria primitiva. Ahora, sin duda, esa es una de las creencias más bonitas o de las promesas más bonitas que tiene la Biblia, ¿verdad? Porque nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae esperanza, nos trae seguridad. Y es imposible estudiar esta creencia sin llenarnos de gozo. El mismo Jesús en Mateo 5:12, cuando estaba diciendo las bienaventuranzas, él dijo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. El mismo Jesús reconocía que cuando nos ponemos a pensar en el cielo, en la nueva tierra, nos tenemos que llenar de gozo. No hay otra opción porque son cosas maravillosas. Entonces, esta doctrina, esa creencia nos ayuda a renovar nuestro ánimo y a vivir con gozo permanente en medio de un mundo de decadencia y de crisis. Entonces, es importante que nosotros mantengamos esta creencia en nuestra mente. Ahora, la Biblia nos enseña en Hebreos que las personas de todas las épocas, los santos de todas las épocas, tenían en vista esta esperanza, el pensamiento de llegar algún día a la ciudad celestial. Vamos a ir a Hebreos
11, 13 al 16. Este es otro versículo que es base para esta creencia. Hebreos 11, ese capítulo es muy conocido, ¿verdad? Porque nos habla de la fe y nos menciona un montón de personajes. Hebreos 11, 13 al 16. Y dice así: en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Nosotros nos podemos unir a ellos, somos peregrinos y extranjeros. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si Abraham hubiera querido volver a su tierra, hubiera podido ir. Si Jacob hubiera querido volver a su tierra, hubiera podido ir. Tenía todo el tiempo, tenían los animales para poderse transportar, pero ellos no estaban buscando esa patria de donde habían salido. Pero anhelaban, dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor, una patria mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una gran ciudad. Entonces, ¿quiere usted que Dios no se avergüenza de llamarse Dios suyo? Entonces, tenga en mente siempre esta promesa. Tenga en su mente que usted no es de aquí, de esta tierra llena de pecados, sino que es de la tierra nueva, del cielo, porque Él nos ha preparado una ciudad. Esta realidad debiera animarnos a hacer bien las cosas, a ser fieles a Dios, porque queremos llegar a ese lugar, no para ganarnos el cielo, porque así no funciona, pero de esa manera nosotros demostramos que estamos de su parte, que estamos agradecidos con todo lo que Él ha hecho por nosotros y además por todo lo que nos va a dar, que como estamos viendo, son cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. Ahora, ya sea que nosotros trabajemos, ya sea que lloremos, ya sea que compartamos con amigos, que tengamos que cumplir nuestras responsabilidades en esta tierra, sea lo que sea que tengamos que hacer, hagámoslo, pero siempre teniendo en mente que hay algo mejor que nos espera. Y hay un versículo que nos anima a hacer esto. Y este versículo está en Colosenses 3:2 y nos dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque entonces cuando nosotros solo vemos las cosas de la tierra, entonces se nos olvida que hay algo mucho más allá, ¿verdad? Vean lo que dice esta cita: habla de incredulidad y tendrás incredulidad, pero habla de fe y tendrás fe. Según las semillas sembradas será la cosecha. Si hablas del cielo y del mundo eterno, resplandecerás en el Señor y tu fe crecerá porque es ejercitada. Fija tus ojos en Jesús y al contemplarlo serás asimilado a su semejanza. No permitas que tus pensamientos permanezcan continuamente en las cosas de la tierra, sino colócalos en las cosas celestiales y entonces donde quiera que estés serás una luz para el mundo. Entonces pongamos la mirada en las cosas de arriba y entonces vamos a tener siempre fe y esperanza. Ahora, no debemos olvidar entonces que este no es nuestro hogar. La mesa ya está servida. Ahora, Dios nos ha hecho una invitación a nosotros. Y vean que ahí en esa imagen hay un montón de sillas. Y quizá una de esas sillas tiene su nombre. No permita que nadie tome su lugar en esta mesa. Que nadie nos quite nuestro puesto, sino que sigamos perseverando en el Señor y que podamos estar en esa mesa con Jesús, que quizá no entendemos cómo es que todos vamos a caber, cómo es que todos nos vamos a poder ver, quizá no entendemos nada de eso, no entendemos cómo va a funcionar, pero lo importante es que lleguemos a ese lugar, que estemos ahí con Jesús, que aceptemos la salvación que Él nos ofrece. Recordemos que lo que nos espera son cosas que ojo no vio ni oído yo. Esas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, cuando veamos todas esas esperanzadoras promesas que están en la Biblia, recordemos que son para nosotros y que son cosas que ojo no vio ni oído yo, ni siquiera han subido a nuestra mente, a nuestra imaginación. Eso es lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y es ahí para los que le aman. ¿Amamos nosotros a Dios? Entonces, si lo amamos, esas mansiones, esas ciudades, esos lugares tan bonitos, esas experiencias tan bonitas de las que hemos visto hoy, son para nosotros. Si nosotros entendiéramos
más las creencias, si las repasáramos, si mantuviéramos la vista en las cosas del cielo, ¿verdad? Si tuviéramos un poquito más de fe, quizá enfrentaríamos a la vida con mucho más gozo. Nosotros debiéramos ser cristianos felices porque tenemos esperanza. Tal vez si comprendiéramos mejor las creencias, devolveríamos el diezmo con más gozo, daríamos ofrenda con más gozo. Si entendiéramos mejor la creencia del estado de los muertos, viviríamos con más esperanza. Entonces, yo les animo para que pongamos la vista en las cosas de arriba, que no olvidemos que este no es nuestro hogar. Así como está esta tierra llena de pecado, no es nuestro hogar. Nosotros pertenecemos a la tierra nueva, donde Dios ha preparado cosas para nosotros que ni siquiera nos podemos imaginar. Así que esperemos que muy pronto podamos estar todos reunidos allá, cantando y alabando a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.